Las batallas de FMAV llenas de alquimia, seres sobrehumanos y espectacularidad son sin duda increíbles. Pero, ¿cuál de ellas puede ser considerada la mejor? Pues en este video intentaré contestar esta pregunta, haciendo un conteo personal desde la menos mejor hasta la que considero la batalla suprema de este anime. Pero para hacer esto, no solo me basaré en la espectacularidad, o sea, cuántas explosiones alquímicas o acción haya en la pelea. Tomaré en cuenta las emociones implicadas en el encuentro, tanto para los personajes como para nosotros como audiencia, y también la importancia que esta tiene en la historia. Por lo que la batalla final de Todos contra Padre queda descartada, porque es imposible superarla en estos aspectos, y sería muy obvio y necesario ponerla en primer lugar, o al menos eso creo yo. Y como punto adicional, si algunos puestos quedan empatados en cómo los califico, intentaré poner como prioridad la importancia que tuvo esa batalla. Asumiendo que los criterios son claros y razonables para ti, es justo y necesario empezar con este conteo. E iniciamos con los Elric versus los ninjas de Sing. La primera vez que vemos a los ninjas singenses en acción es algo bastante sorpresivo y espectacular tanto para nosotros como para los Elric, y aunque la destrucción que dejan en Rush Valley es bastante considerable, comparado con otras peleas, no creo que alcance el nivel más alto en espectacularidad, aunque sí la considero muy decente. Sin embargo, en aspectos como las emociones que implica, la verdad no hay mucho que decir, al igual que la importancia para la historia. O sea, es importante que Link y los Elric se conozcan, pero la batalla en sí es más una consecuencia de su encuentro, y poco o nada tiene que ver con su posterior amistad. Hohenheim vs Padre. Esta, más que una pelea llena de acción, fue un encontronazo verbal entre los doppelgangers, por lo que, obviamente, su calificación baja en cuanto a espectacularidad. Sin embargo, las emociones sí que se hicieron sentir. Después de siglos sin verse y mucho resentimiento guardado, Hohenheim le echó en cara su hipocresía al querer crear su propia familia, lo que de verdad le caló a Padre. Y si no me crees, nada más mira cómo reacciona. Luego es sorprendido al ser atacado por las almas que estaban dentro de Hohenheim, dándose cuenta de que el Barbas Doradas logró que conservaran su individualidad. Pero Hohenheim también se sorprendería al ver que el homúnculo tenía preparado un frasco de emergencia, lo que da lugar a las consecuencias para la historia, que son importantes, ya que Padre consigue a uno de sus valiosísimos sacrificios, aunque esto hubiera pasado aún sin este encuentro, y por eso mismo no le doy una puntuación más alta. Edward vs Pride. De manera similar al encuentro del puesto anterior, esta batalla es mucho más verbal y emocional que física, aunque bueno, Edward sí sufrió un poquitín. Pero la carga emocional del encuentro es demasiada, desde ver las profundas dudas de Pride sobre sus verdaderos sentimientos hacia el concepto de tener una familia, pasando por la sorpresa de aún tener el alma consciente de Gimli dentro de sí y ver su despedida épica, hasta presenciar las tremendas habilidades alquímicas de Edward que son capaces de destruir a Pride al mismo tiempo que lo salva. Todo es demasiado emocionante. Aunque mi duda está en qué tan importante es esto para la historia. Digo, obviamente es importante porque acabaron con un homúnculo demasiado peligroso, pero desde una perspectiva más amplia, ver a Selim como un homúnculo capaz de sentir pena y que actúa como cualquier niño inocente, hace que, tal como Grumman, nos preguntemos qué tan diferentes son realmente los humanos y los homúnculos. Si esto fuera abordado con más profundidad, sin duda le daría la calificación de altamente importante para la historia. Pero como no es así, lo dejo en algo medio. Los Elric y Briggs vs Pereza. Esta pelea, la neta, no ofrece mucha acción, ni verbal ni física. Mayormente porque Pereza no habla ni hace prácticamente nada. Pero hay unos malditos tanques involucrados, así que eso ya la vuelve más que llamativa. Aun con eso, la batalla en específico no aporta grandes o profundas emociones, más que la frustración de los Elric que no podían decir todo lo que sabían por la amenaza del Führer. Eso sí,
Esta batalla desembocaría en grandes consecuencias para la historia, iniciando la cooperación con Briggs, que sería sumamente importante en el futuro. Además, está el descubrimiento del círculo de transmutación en Amestris y, por supuesto, no olvidemos al viejo calenturiento que terminó convirtiéndose en parte del fuerte Briggs. Edward vs Gimli. La mera neta, este encuentro tampoco tiene mucha acción, y de hecho es muy breve. Aunque eso sí, podemos ver a Edward moviéndose a gran velocidad, lo que da pie a que califique esta batalla como altamente emocional, debido a que esta movilidad sorprende tanto a Gimli que quedó tan vulnerable que matarlo hubiera sido algo muy fácil para el chaparro gritón, pero por sus ideales solo se enfocó en desarmar a su oponente. Acto significativo por el conflicto que le habían causado las palabras de Miles, que estaba decidido a deshacerse del alquimista carmesí, pero en vez de eso, Edward intentó acabar con el combate sin matar a su oponente. Claro que esto terminó de manera pésima para el protagonista de Brotherhood, que tuvo que hacer milagros para salvarse. Pero esto a su vez es lo que hace que este suceso sea bastante importante en el futuro, ya que incluso en la muerte, Gimli nunca olvidaría de lo que es capaz Edward para mantenerse fiel a sus ideales. Además, la traición del alquimista carmesí hacia sus hombres provocó que cambiaran de bando, convirtiéndose en miembros que fueron muy valiosos en peleas importantísimas. Alex y Olivier versus Pereza. Pocas cosas son más espectaculares que ser sorprendido por las habilidades de alguien que no parecía tener mucho que ofrecer. Y eso es justo lo que hace Pereza en esta pelea, en la que muestra su super velocidad por primera y única vez, provocando que Alex Armstrong tuviera que darlo todo para detener al homúnculo, haciendo esta batalla bastante increíble. Tan increíble que Olivier pudo ver y admirar la fuerza y la valentía de su hermano después de años de considerarlo un cobarde, cambiando completamente la relación entre ambos. Además, no me puedes negar que es tremendamente emocionante ver el encuentro de dos machos como Zeke y Alex uniendo fuerzas para darle los golpes finales a Pereza, siendo esta muerte la que me hizo considerar esta pelea como algo importante para la historia, ya que si este homúnculo hubiera seguido vivo y le dieran ganas de hacer algo, tal vez el final hubiera sido diferente. Marco y el resto versus Envidia. La verdad, la acción durante este encuentro es bastante buena. Tiene minas alquímicas, Envidia en su forma gigante recibiendo ataques de todos colores y sabores y una técnica de destrucción alquímica que solo se ve una vez en todo el anime. Pero lo más importante de esta batalla son las emociones que podemos ver, empezando porque es la primera vez que vemos pelear juntos a este extraño equipo que incluye a personajes que solían ser enemigos contra un homúnculo, y no cualquier homúnculo, Envy, el más despreciable de todos. Y en lo personal, tengo que decir que cada segundo del sufrimiento del homúnculo durante esta batalla regocija mi corazón, a diferencia de cuando Roy lo rostiza, que sí me da algo de penita la neta. A esto hay que sumarle la satisfacción de ver a un tipo que se la pasaba deseando la muerte, peleando como todo un guerrero para destruir a uno de los causantes de su sufrimiento. Y aunque Envy termina regresando al campo de batalla, lo que puede hacer pensar que esta batalla no tuvo grandes consecuencias, la verdad es que si este homúnculo hubiera estado durante algunas de las batallas que tuvieron lugar durante la noche antes del día indicado, las cosas hubieran sido más complicadas para la alianza antihomúnculo. Además, enfrentar a Envy también llenó de valor a Marco, dándole la fuerza para convertirse en un hombre que ayudaría bastante a salvar a Mestris e Ishbal. Edward y el ejército versus Scar. Ver al Vengador Ishbali siempre será espectacular, más que nada porque se dedica a destruir cosas. Y si a eso le sumamos las habilidades de Alex el macho Armstrong, esta pelea se gana fácilmente la calificación media en espectacularidad. Y seguramente si no hubiera sido un día lluvioso, su calificación sería más alta. En cuanto a las emociones, ver a Alphonse hecho pedazos y a Edward resignado a morir y su posterior salvación gracias al ejército amestriano hacen merecedora esta batalla de ser llamada altamente emocional. Pelea que a su vez tuvo sus consecuencias en la historia,
Por ejemplo, el que se metieran con 2 sacrificios hizo que los homúnculos se movilizaran contra Scar, mientras que los Elric recibieron una escolta para protegerlos, lo que los llevaría a su encuentro con el Dr. Marco, haciendo esta batalla bastante importante. Alianza anti-homúnculo versus Sprite y Gula. La pregunta con esta pelea es, ¿hay algo en ella que no sea espectacular? Porque neta, esta pelea tiene de todo. Desde ninjas automailizados que destrozan homúnculos, una paliza de un león quimera a un monstruo en forma de niño, herramientas ninja usadas mejor que en Naruto, ataques voraces que son evadidos épicamente y un domo gigante hecho de roca, transmutado sin esfuerzo por Hohenheim como el crack que es. Emocionalmente también es una batalla impactante, permitiéndonos ver lo monstruoso que es Orgullo al devorar sin piedad al pobre de Gula, el reencuentro de Link con sus queridos sirvientes, la valentía de Alphonse para sacrificarse y la confianza y respeto que como buen padre le tiene Hohenheim al seguir su plan. Esta pelea es tan genial que me da lástima que no tenga tanto impacto en la historia. O sea, lo más relevante es que gracias a que atrapan a Orgullo, Gimli va a liberarlo, provocando una batalla que tiene sus propias consecuencias. Así que, aunque me pese, la dejaré en este puesto. Grid y sus amigos versus King Bradley. Ver combatir a Bradley es garantía de espectacularidad, pero cuando sus oponentes ponen tan poca resistencia como en esta ocasión, le resta puntos a la batalla entera. Sin embargo, lo que no le quita son puntos de emotividad, viendo cómo cada uno de los amigos quimera de Grid cayeron con facilidad y cómo el homúnculo codicioso estaba impotente ante las habilidades del que se revela es su hermano menor. Lo que como audiencia choquea tanto la primera vez que lo ves, que es imposible no darle la calificación más alta de emoción solo por eso. Y, aunque tal vez no estés de acuerdo, creo que las consecuencias de este conflicto son de las más importantes, dejando herido el corazón de Grid y causando que después de reconectarse con los sentimientos de su versión anterior, naciera uno de los aliados más importantes que tuvo la alianza anti-homúnculo, llevándolo a buscar una venganza personal que desembocaría en una batalla aún más importante. Los Elric, Link, Scar y Mai versus Padre, Gula y Envidia. Tristemente para esta batalla, el poder de Padre para controlar la alquimia amestriana limitó a los Elric, dejando solo a Ling Yao, que no pudo lucirse contra tantos oponentes. Por suerte, la aparición de la alquimia de Zinc de manos de Scar y Mai ayuda a que la espectacularidad de esta batalla alcance, por poco, la calificación más alta. Y justamente estos dos también le añaden un toque de emoción. Por un lado, por la furia de Mai de saber que su crush es un enano gritón, que pues es un chiste, pero es uno muy bueno. Y ya hablando en serio, ver a Scar lleno de furia enfrentando a los verdaderos culpables de la masacre en Ishbal y la sorpresa que todos, incluido el Vengador, nos llevamos cuando no le puede reventar la cara a Padre son momentos muy emocionantes. Además, es la primera vez que los Elric ven claramente a este hombre tan parecido a su padre, que lo sorprende no solo por eso, también por sus poderes, incluido el de insertar piedras filosofales en las personas, causando un momento muy doloroso tanto para Edward como para Link, aunque le dolió más al enano gritón, y eso que el singuense se retorcía como la niña del exorcista, pero pues él así lo quiso. Consecuencias para la historia surgidas de esta batalla hay muchas. Para empezar, los Elric viven amenazados después de este descubrimiento, pero gracias a que vieron que la alquimia de Mai funcionó cuando la suya fue anulada, quisieron aprender a usarla, y pues una cosa llevó a la otra, y terminaron en Brix. También se da el nacimiento de Grillink, y ya sabemos lo importante que es él. Por su lado, Scar descubre toda la verdad sobre la guerra de Ishbal y eso lo pone en un camino de redención memorable. Y en algo mucho menos importante, pero que vale la pena mencionar, Mai conoció al que se convertiría en su verdadero caballero de armadura reluciente. Honestamente, ha sido muy difícil decidir cuál pelea poner encima de otra. Pero, ¿tú qué crees? ¿Estuvo bien así o tú los hubieras puesto diferente? Cuéntamelo en los comentarios. O espera hasta que termine el video,
porque los siguientes puestos están aún más parejos que los anteriores, con batallas que tuvieron una altísima importancia tanto para los personajes como para la historia en general, y por supuesto, mucha espectacularidad. Y de estas, decidí poner en el siguiente puesto al combate de los Elric vs Scar y Mai Chang. Aunque todo fuera parte de una trampa para atraer homúnculos, la verdad es que los Elric se lucieron en su primer combate en forma contra Scar, ya que en el anterior, la neta, no pudieron meter ni las manos, dando momentos espectaculares en los que cada uno puede brillar y demostrar su capacidad. Aún así, Gula y Risa tuvieron que hacer unos breves y espectaculares cameos en la batalla para nerfear al Vengador, provocando que Mai entrara a la pelea para salvar a Scar, luciéndose al hacerlo en unos cuantos movimientos. Pero es justo en medio de la batalla que se dan los momentos que le dan una alta emocionalidad a esta pelea. El primero es la inesperada aparición de Winry, que nos deja uno de los momentos más tristes de toda la historia de FMAB, al ver su sufrimiento deseando vengarse del asesino de sus padres y cómo se quiebra al no poder hacerlo, lo que a su vez añade otro emocional momento, cuando vemos que Edward por primera vez consuela a alguien de manera más cercana y abierta, en vez de intentar ayudar de manera indirecta y medio insultante, como con la pobre Rosé. Y el segundo, muy relacionado con el anterior, es observar cómo Scar se ve reflejado como Gimli al relacionar su pasado con la forma en que Edward protege a Winry. Además de dejarnos tantas emociones, este encuentro entre almas vengativas tiene muchísima importancia en la historia. Por un lado, Winry crece emocionalmente después de esto, decidiendo que hay cosas más importantes que buscar venganza, convirtiéndose en uno de los personajes que aporta al cambio de Scar, quien, por su lado, también empezó a reflexionar después de lo que vivió en su encuentro con Winry, comenzando a darse cuenta de que igual y no está tan chido andar reventando gente. Por otro lado, y como comenté al principio, todo era una trampa, y gracias a la aparición especial de un singense semidesnudo, esta funcionó, lo que a su vez lleva a momentos demasiado importantes. Todos versus King Bradley. Si la batalla de Briggs contra Pereza recibió una calificación decente en espectacularidad porque tuvo tanques, a eso súmale a Bradley y fácilmente te ubicas en lo más alto de este apartado. Esta batalla es, sin duda, en la que podemos ver la verdadera y casi ilimitada capacidad del Führer para humillar a todo lo que tenga enfrente, aunque sean los soldados más rudos de todo Amestris y un homúnculo con la defensa absoluta cooperando con ninjas. Aún con su superioridad, tener rivales que al menos le hacen esforzarse un poco, vuelven esta batalla un verdadero deleite. Emocionalmente, tampoco se queda corta. Desde la entrada más épica de FMAB y una de las mejores de todo el anime, cortesía de Su Alteza King Bradley, pasando por la aparición inesperada y salvadora de Grid, sin olvidarnos de los sacrificios de Fu y Bukaner, quien además nos emociona con su capacidad para seguir peleando a pesar de caer una y otra vez, concluyendo con la furia combinada de Link y Grid por la pérdida del venerable ninja, lo que conecta directamente con la importancia de esta batalla, ya que sin el esfuerzo y sacrificio de estos valientes héroes, King Bradley hubiera conservado toda su inigualable capacidad para pelear, y si aún así de herido logró humillar al poderoso alquimista de fuego, es posible que al 100% hubiera sido invencible incluso para Scar modo alquimista. Alphonse Filosofal vs Gimli y Pride. Mira, te abriré mi corazón en este momento para confesarte que uno de mis deseos más grandes después de saber la capacidad de la piedra filosofal era que uno de los Elric la usara en un combate. Así que ya te imaginarás mi emoción cuando este momento ocurrió. Y la verdad, mis expectativas eran correctas. Un Elric más una piedra filosofal igual espectacularidad total. Sobre todo si le añadimos un homúnculo que casi había arrasado con todo la noche anterior y un alquimista que transmuta explosiones. Pocas combinaciones pueden ser más increíbles. Y las emociones no se quedan atrás, permitiéndonos ver uno de mis momentos favoritos de FMAB,
que es el enfrentamiento verbal sobre convicciones que tienen Gimli y Alphonse en medio de la batalla, momento en el que la lata viviente cuestiona la rigidez del intercambio equivalente para sorpresa del alquimista carmesí. Aunque este momentazo no hubiera sido posible sin la participación de Henkel, que fue el que motivó a Alphonse a ver el uso de la piedra y sus almas no como algo egoísta, sino como un acto de bondad. Y ya que estamos hablando de Don León, su recuperación se debió a la participación de apoyo que tuvo el Dr. Marco, lo que cierra un círculo emocional que me parece fascinante, ya que esta piedra filosofal fue la que se creó en el laboratorio para el uso de Gimli en la guerra de Ishbal, y que a su vez este alquimista perdió en la batalla contra Edward. Pero gracias a Henkel, que recogió la piedra luego de ser traicionado por Gimli, fue posible que todo terminara con las almas ishbalanas siendo usadas para que Don León acabara con el hombre que causó tanto sufrimiento. Por si fuera poco, esta batalla tiene el heroico rescate del cobarde y desagradable Yoki, suceso que se conecta directamente con la importancia de esta batalla, ya que lo que parecía una victoria para nuestros héroes, en realidad fue una derrota al dirigirse a Central y quedar en el radio para que Alphonse fuera invocado para la reunión de los sacrificios. Además de no ser por lo vulnerable que quedó Gimli, Orgullo no se lo hubiera comido. Y pues ya sabemos cómo terminó eso. Scar vs King Bradley. Ya establecimos que King Bradley es espectacular por sí solo. Ponerlo a enfrentar ninjas lo volvió más increíble. Pero verlo pelear con un alquimista guerrero que está mamadísimo pone esta batalla en un nivel que ninguna otra alcanza. Al menos en mi opinión. Y para muestra, mira nada más estos tremendos movimientos y ataques de ambos. De verdad, no hay un segundo que no sea impresionante en esta pelea en la que ambos están dándolo todo, lo que nos lleva a la emocionalidad de esta batalla. En otras condiciones, este hubiera sido, sin duda, el momento en el que el Vengador hubiera sacado su furia como nunca, al enfrentar al hombre que autorizó la masacre de su pueblo. Pero Scar no peleó para vengarse en esta ocasión. Este encuentro era importante por otra razón. Bradley era lo único que se interponía entre él y poder completar el camino de redención que inició meses atrás en Bascul, camino que lo llevó a reunir a los isbalíes esparcidos por Amestris y Anexas para dirigirlos como líder en busca de que su pueblo pudiera renacer luego de salvar el país, convirtiendo esta batalla en una que, en vez de buscar venganza, buscaba justicia y esperanza. Y culminando este arco tan emocional, Scar demostró su crecimiento al permitirse hacer transmutaciones, dejando a un lado el fanatismo que lo había corrompido como creyente de Ishbala. Lo que, me gusta creer, fue recompensado con una diosidencia que provocó el milagroso final del incansable Bradley, quien por cierto es posiblemente el ateo más blasfemo de todo FMAB. Y ya para terminar este apartado, el final del Führer es otro momento bastante emocional, porque a pesar de que lo que dice es básicamente que no se arrepiente de nada, muere con un orgullo y paz que son envidiables, siendo un enemigo imponente hasta el último suspiro. Sobra decir que el fin del Führer es importantísimo para que la alianza anti-homúnculo no fuera rebanada en segundos, pero además, gracias a su derrota, Scar pudo quitarle a Padre el control que tenía sobre la alquimia de Amestris, permitiendo el contraataque. Y a futuro, esta cooperación invaluable de los ishbalíes significó que su pueblo pudiera renacer mucho más fácilmente, con Scar como uno de los encargados de hacerlo, dejando atrás por fin tanto sufrimiento que lo volvieron uno de los personajes más atormentados de FMAB. Pero no es el único que sufrió en esta historia, unos sufrieron más y otros menos, y en este video te cuento sobre sus tragedias y cuál es el que creo que sufrió más.